Pasas horas creando una localización interesante, te pasas un montón de tiempo investigando, preparando ayudas, preparando mapas, rellenando una localización en particular que va a ser el siguiente punto al cual se tienen que dirigir, o que al menos tú esperas que se dirijan los jugadores dentro de la aventura, y resulta que no van allí, sino que se lían a ir a otro lugar donde quedaba alguna pista que investigar, a otro lugar que les parece más interesante, o se lían con algún tipo de PNJ que ha aparecido que no tiene ningún tipo de relevancia dentro de la aventura, pero que sin embargo se han quedado fijados en él. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha podido pasar? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho que no vayan hacia donde tú pensabas que tenían que ir, hacia donde tú habías planeado que tenían que ir? ¿Acaso es que había alguna cosa más interesante? ¿Acaso es que tus jugadores no son los más avispados de la Tierra? ¿Vale? ¿O acaso es que no has sabido atraerles hacia esa localización en particular, que era el siguiente punto dentro de la trama al cual debían dirigirse? Pues bueno, para tratar de solucionar este problema, hoy os traigo una serie de ayudas, una serie de trucos, de consejos, para ayudaros a crear localizaciones más interesantes a las cuales los jugadores decidan ir, o al menos piensen ellos que van de motu propio, ¿no? De que van por su propia voluntad y no dirigidos por esa mano invisible del director de juego que les va moviendo como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Lo primero y más importante es el hecho de que la localización tiene que tener un nombre interesante, un nombre sugerente, un nombre atractivo, algo que directamente encienda la lucecita dentro de la cabeza de los jugadores y les llame la atención. Evidentemente, si les dices que tienen que ir a una casa como tal, pues la verdad es que no te llama mucho la atención, o que tienen que ir a tal pantano o a tal lugar, ¿no? Se queda un poco frío, entonces hay que adornarlo un poco, hay que ornamentarlo un poco para que resulte, como digo, más atractivo, más sugerente, más exótico, más sexy, ¿no? El hecho de no es lo mismo que tengan que ir a tal mansión que tengan que ir a la mansión de los desmembramientos, al pantano de las almas perdidas, a la cueva del tesoro de los dioses. Desde luego son nombres que son mucho más sugerentes, mucho más atractivos y que van a llamar la atención de los personajes. Junto con ello hay que crear una historia que pues también despierte la imaginación de los personajes en cuanto a la localización en particular a la cual se deben dirigir. Esto lo vemos, por ejemplo, en una película como Poltergeist. Poltergeist, que es una película de culto, una película mítica. Donde no solamente están sucediendo una serie de sucesos paranormales que ya de por sí tendrían que llamar la atención a los propios personajes, sino que además se crea una historia, el hecho de que el lugar está construido sobre un antiguo cementerio indio, que tal y que no sé qué. Bueno, son una serie de detalles que ayudan muchísimo a generar, digamos que una trama a lo largo del tiempo. No simplemente el hecho de decir un lugar donde tenéis que ir aquí, sino mira, tenéis que ir a aquí, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa de que tengáis que ir allí? ¿Qué es lo que se ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, a lo largo incluso de generaciones, que le han dado cierta fama al lugar? Y todo esto va a ir condimentado con los rumores de la población local, que evidentemente van a hablar, porque cuanto más importante sea un sitio, cuanto más importante sea una localización, más se va a hablar de ella, aun cuando se hable en susurros, aunque se hable con miedo. Pero lo importante es que existan rumores, y todos esos rumores no necesariamente tienen que ser verdaderos, muchos tienen que ser falsos. Todos sabemos que cuando la gente pues siente interés por alguna cosa, se despierta la imaginación, se despierta la inventiva y se comienza primero a exagerar y luego a añadir pues inventos particulares de cada una de las personas que van transmitiendo esa información, ¿no? El hecho de que te lleguen rumores, incluso muchos de ellos absolutamente descabellados, y que desde luego tú piensas de, bueno, esto es una mentira, también te llaman la atención y te sugieren el hecho de ir a ese lugar en particular. Y toda esta historia, todo este nombre, toda esta localización, no hay que presentarla de sopetón, no hay que hacerlo de una manera tan evidente de, pues ahora hay que ir a este lugar, ¿no? Entréis aquí y os encontráis un plano que os indica tal lugar.
Bueno, eso es un poco burdo, ¿no? Es un poco fácil, ¿no? Digamos que lo verdaderamente interesante para despertar esa avidez por parte de los personajes para dirigirse a este lugar es el hecho de ir introduciéndolo de manera lenta, de una manera pues casi de pasada, ¿no? Sin tratar de llamar la atención en un primer momento dado sobre este lugar, el hecho de ir contando pequeños detalles que vamos salpimentando a lo largo de la trama en diferentes aventuras anteriores a la cual en la que se tienen que dirigir hacia este lugar. El hecho de ir despertando su imaginación, que cuando al final sepan que este lugar es verdaderamente importante, ellos ya lo tengan conocido, ya sepan de, sí, es que esto ya mencionó no sé quién que en este lugar había pasado tal, ya encontramos en las notas del profesor que había muerto, pues ya se hacía referencia a este lugar. Bueno, el hecho de ir introduciéndolo de manera lenta y de ir cocinándolo de manera lenta, pues desde luego nos va a dar un resultado mucho mejor, ¿no? Que es la diferencia entre la alta cocina y el fast food, ¿no? El fast food sería directamente el tenéis que ir allí. Es un poco burdo, ¿no? Mientras que la alta cocina, que se hace a fuego lento, que se hace de una manera lenta, luego te va a dar unos resultados mucho mayores y muchos más exquisitos. Y lo curioso es que, a pesar de que queremos que los jugadores vayan a esa localización, el hecho no de decírselo directamente o dárselo regalado, que se lo ganen. Eso es bastante importante y les va a motivar mucho más, porque a la gente les encanta el misterio. Es ridículo. Tan ridículo como genial. ¡No! Solo es ridículo. A la gente les encantan esa serie de enigmas, de acertijos. ¿Veis? Os fijáis directamente cómo en la televisión o en el cine funcionan perfectamente todas estas historias de asesinatos, de crímenes, tal, donde hay que resolver ese misterio que hay puesto. Pues el hecho de que la localización sea un misterio, que no te la regalen, que no te la den directamente, como digo, llegas a tal sitio y te encuentras con un mapa que te indica con una X dónde tienes que ir. No. Sino que al revés, que te vayan diciendo, te vayan presentando ese lugar al cual deberías dirigirte, pero que te lo tengas que ganar, que tengas que investigar, que tengas que buscar dónde está, descubrir cómo llegar a ese lugar, cómo abrir la puerta, cómo entrar, cómo salvar las diferentes trampas que puedas encontrar en su interior. Todo esto va a atraer mucho más a los personajes que simplemente dándoles la localización directamente. Cuando tengan que ganársela, van a sentir una mayor atracción por este lugar y desde luego van a ir directamente hacia él. Y en último lugar, lo que podemos utilizar y que desde luego nunca falla es aplicar la psicología inversa. Simpson lo está haciendo bien. Dígame, ¿tiene con usted el mapa? Más o menos. Venga, suéltalo. Ya lo tengo, probaré con la psicología inversa. No quiero para nada ese mapa. No hay nada que motive más a un jugador a ir hacia un lugar que decirle que no puede ir hacia él o que no tiene que ir hacia él. No hay nada que llame más la atención el hecho de decirles no, aquí no vayáis aquí. Cuando estén investigando los crímenes que han sucedido en esa mansión de los desmembramientos, ¿no? O de los asesinatos cruentos y tal que ocurrieron, encontrarse con un policía que te dice que mira, a por allí las patrullas ya no se acercan por este lugar, no quieren ni siquiera estar cerca, los vecinos se fueron y yo no iría allí ni aunque me pagasen una fortuna, pasaría jamás una noche en esa mansión. No hay nada que motive más a los jugadores, como digo, que prohibirles hacer algo, decirles que no lo hagan o que traten de evitarlo. El hecho de que haya una antigua base militar que está protegida con guardias les va a motivar mucho más que si simplemente está ahí abierta y pueden entrar y pasar cuando quieran. El hecho de decirles que no se dirijan hacia un lugar porque han ocurrido cosas terribles, que la gente tiene miedo, que habla con miedo de esa localización, les va a motivar muchísimo más que simplemente el oye, tenéis que ir hacia allí. No, el hecho de decirles no, al revés, no vayáis hacia allí, yo no iría allí ni loco, va a ser uno de los motivos principales, porque digo, es la cabezonería típica de los personajes, la psicología inversa aplicada a los mismos. Tú diles que no tienen que ir hacia un lugar, van a ir allí seguro. Bueno, y como último consejo dentro de este pequeño blog que hemos abierto hoy de manera rápida para tratar de solucionar este problema de cómo hacer los lugares más atractivos, cómo llevar a los personajes hacia la localización que tienes planificada,
es el punto final de que pues la historia esté a la altura de las expectativas. Ha sido creando ese caminito de migas de pan para que los jugadores lleguen hacia allí, pues evidentemente la localización luego tiene que satisfacer las expectativas que se han ido generando a lo largo de todo este camino, ¿no? Si luego llegan allí y todo está vacío y simplemente pues tienen una pista que es la que les va a dirigir a la siguiente, al siguiente punto de la trama, pues evidentemente se van a sentir un poco decepcionados, ¿no? Ha sido generando unas expectativas tan altas que luego tienen que ser satisfechas, porque si no, todos estos trucos, todos estos consejos que os he dado hoy, luego no os van a volver a solucionar, puesto que ya dice, mira, es que tanto tal para ir a tal lugar y luego no ha pasado nada allí. No, tiene que pasar algo, tiene que ocurrir algo y tiene que ser un momento decisivo dentro de la historia que estéis jugando. Espero haber ayudado hoy en esta pequeña edición del videoblog así rápida acerca de este tema que me parecía interesante traerlo y que espero que os resulte útil y que desde luego os ayude a la hora de crear vuestras aventuras y manipular a vuestros jugadores para que hagan lo que quieren, lo que queréis vosotros, pensando que son ellos los que deciden, ¿vale? Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.